100 años de la Guerra Civil de 1924. Hace 100 años, Honduras vivió la guerra civil más grande de su historia. De febrero a abril de 1924, este conflicto dejó una huella imborrable en la nación. En la década de 1920, Honduras se encontraba inmersa en tensiones políticas y sociales. El contexto internacional también influyó en la región, dando paso a un conflicto que dejaría secuelas en la forma de gobernabilidad en Honduras. Haciendo una retrospectiva sobre la conformación política e institucional de la República de Honduras, encontramos una sistemática inestabilidad gubernamental, donde se pueden identificar las siguientes características. Un Estado pequeño, resistencia a la responsabilidad tributaria, injerencia de caudillos de los otros estados centroamericanos, manipulaciones del capital transnacional en las decisiones soberanas y apoyo a campañas armadas a su conveniencia. Además, la presencia hegemónica de Estados Unidos a inicios del siglo XX era cada vez más contundente. Un ejemplo de ellos fue la carta enviada por el representante diplomático Sambola Jones al presidente Francisco Bertrán, donde lo incitaba a renunciar. Durante la Guerra Intestina de 1919, situación que terminó con la renuncia del presidente. La lucha por el poder, disputas territoriales y rivalidades políticas fueron las chispas que encendieron la llama de la guerra de 1924. En octubre de 1923 se efectuaron las elecciones presidenciales con 3 candidatos, por el Partido Nacional Tiburcio Carías Andino, mientras que el Partido Liberal se presentó fuertemente dividido, una facción con el expresidente Policarpo Bonilla y la otra con Juan Ángel Arias. El resultado fue el siguiente: Carías con 40.953, Bonilla con 35.474 y Arias con 20.839. Pero al no alcanzar Carías el 50+1, el Congreso tenía que resolver, como mandaba la Constitución de la República. Luego de fracasadas negociaciones durante el mes de enero, la confrontación finalmente estalló el 1 de febrero, marcando el inicio de una serie de enfrentamientos que se extendieron por todo el país. Las batallas, en Occidente, Norte y Sur, lideradas por Vicente Tosta, Gregorio Ferrera y Francisco Funes, mientras que en el Oriente, Carías Andino enfrentaba a las fuerzas gubernamentales. La contraofensiva del gobierno de López Gutiérrez y del ministro Ángel Zúñiga Huete era coordinada y bien equipada con pertrechos de guerra. Sin embargo, los rebeldes lograron avanzar, liberando feroces combates, que permitieron avanzar hasta las puertas de la capital, provocando un violento asedio de 45 días. El asedio a la capital se manifestó con momentos difíciles como la epidemia de tifus, bombardeos aéreos, saqueos, asesinatos de civiles, incendios del Mercado San Isidro y el Correo Nacional, cientos de hombres heridos gritando en el Hospital General diariamente. El gobierno resistía con sus cañones desde distintos puntos como el Cerro Juan Alaínez, el Guanacaste, la Miramesí entre otros. Pero finalmente Tegucigalpa cayó el 28 de abril y las tropas del general Ferrera ingresaron a la casa presidencial a las 10 de la mañana de ese día. El 28 de abril, a bordo del buque de guerra estadounidense, Denver, el general Vicente Tosta Carrasco fue designado como presidente interino. Se convocó a una asamblea constituyente con el propósito de redactar una nueva constitución y organizar elecciones para el periodo comprendido entre 1925 y 1929. La guerra intestina dejó miles de muertos, saqueos con pérdidas de 20 millones de pesos, agresiones a la población civil y una fractura en la convivencia ciudadana. El miedo, la escasez de alimentos y el saqueo de negocios se manifestó desde el inicio del asedio. El 17 de marzo fueron saqueados el Mercado San Isidro, el Mercado Los Dolores, la tienda Cierque, Santo Soto, Joaquín Pon y Quinchón León. Ante los disturbios en el centro de la capital, el 20 de marzo, el ministro Zúñiga Huete decretó la pena de muerte. El artículo 1 decía que serán inmediatamente pasados por las armas los individuos que fueren sorprendidos por la autoridad cometiendo delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio y otros estragos. Durante la contienda se manifestó de distintas formas la injerencia estadounidense, a tal grado de desembarcar a 200 marines el 18 de marzo de 1924. Esta intervención militar fue condenada por un grupo de intelectuales liderados por el escritor Froilán Turcios, quien editó el Boletín de la Defensa Nacional. Hoy, 100 años después, interpretamos una estética de hacer política carente de consensos y acuerdos de gobernabilidad, lo que debilitaba al país en tener una institucionalidad fuerte y capaz de negociar con las fuerzas económicas externas y las imposiciones imperialistas. La guerra de 1924 deja lecciones que todavía pesan en la historia contemporánea de Honduras.
En este centenario, se recuerda la memoria de quienes vivieron y murieron durante el contexto de la guerra de 1924. Que los sacrificios dolorosos de esas generaciones ejemplifiquen el camino a construir un país fuerte, unido y en constante búsqueda de la igualdad democrática.